Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 7 de abril del 2026. La evidencia de un corazón rendido a Dios. El texto de hoy es Juan 7, 17 al 18, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esta es la reflexión. Este pasaje nos introduce a una verdad profundamente espiritual. El conocimiento verdadero de la verdad divina no es meramente intelectual, sino moral y espiritual. Cristo enseña que la capacidad de discernir la verdad de Dios, la voluntad de Dios, está directamente relacionada con la disposición del corazón. No dice el que sea muy inteligente, ni dice el que tenga mucho conocimiento. No, lo que dice Cristo es el que quiera hacer la voluntad de Dios. Esto revela un principio fundamental del reino de Dios. ¿Cuál es ese? Que la obediencia precede al entendimiento pleno. El problema del ser humano no es simplemente falta de evidencia, sino falta de disposición. Muchos en tiempos de Cristo escucharon sus palabras, vieron sus obras, pero no creyeron porque no estaban dispuestos a rendirse a la voluntad de Dios. Cristo presenta dos tipos de personas: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Aquí está el primer punto. El que quiera hacer la voluntad de Dios tiene un corazón dispuesto. No busca imponer su criterio, sino someterse. El que quiera hacer la voluntad de Dios, a este Dios le concede discernimiento espiritual. Reconoce que la doctrina de Cristo proviene del Padre. De hecho, son las características de una persona nacida de nuevo que tiene al Espíritu Santo. Solo un creyente verdadero que tiene el Espíritu quiere realmente conocer la doctrina porque quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hay otro tipo de persona, el que busca su propia gloria, que habla por sí mismo, se exalta, busca su reconocimiento personal, no está interesado en la verdad, sino en su propia posición. Carece de integridad espiritual. Lo más probable es que no sea creyente, o si es un creyente carnal, sin comunión verdadera y sin discernimiento, que ha perdido realmente la brújula y no está caminando en integridad ni en obediencia. Aquí Cristo también afirma su propia autoridad divina. Él no busca su gloria, sino la del Padre que le envió. Esto demuestra su perfecta unidad con Dios y con la pureza absoluta de su mensaje. En contraste con los líderes religiosos de su tiempo, que estaban llenos de orgullo y autoexaltación, Cristo se presenta como el modelo perfecto de humildad, de obediencia y de verdad. La aplicación es muy sencilla. Este pasaje confronta directamente nuestra vida espiritual el día de hoy. El problema no siempre es falta de claridad, sino falta de rendición. Ese es el punto número 1. Recuérdalo. El problema, lo vuelvo a repetir, no siempre es falta de claridad, sino falta de rendición. Muchas veces decimos: no entiendo la voluntad de Dios, pero la pregunta es: ¿estamos dispuestos a obedecerla aunque nos cueste? Dios revela más luz a quienes caminan en la luz que ya tienen y que Dios les ha dado. Por eso dice el Salmo 36 en el versículo 9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Así que así es como el Señor habla. En nuestra luz que Él nos ha dado, nos va a dar luz. Esta habla de la luz de la comunión con Él. El segundo punto es que el discernimiento espiritual depende de la actitud del corazón. No es cuestión de capacidad intelectual, sino de sensibilidad espiritual. Un corazón humilde y obediente reconoce la voz de Dios. Tercero, cuidado con buscar nuestra propia gloria. En el servicio, en la predicación, en el ministerio y en todo lo que hacemos, la pregunta es siempre:
¿Buscamos agradar a Dios o a los hombres? ¿Queremos ser reconocidos o que Cristo sea exaltado? El verdadero siervo de Dios apunta siempre a Cristo. Nunca se predica a sí mismo. El verdadero predicador en comunión con Cristo no se pone de ejemplo a él mismo, ni se pone de ejemplo sus acciones o su familia o su ministerio o sus logros personales. El verdadero creyente, el verdadero predicador, el verdadero hombre de Dios y mujer de Dios en el servicio y en el ministerio desaparece para honrar a Cristo. Bien dijo Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No nos predicamos a nosotros mismos, dice 2 Corintios 4:5, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos. Esa es la señal de un predicador en comunión con Dios que conoce la doctrina porque quiere hacer la voluntad del Señor, y la voluntad es que lo prediquemos a Él, lo exaltemos a Él y lo honremos a Él. Número 4. Cristo es el estándar absoluto. Él no habló por sí mismo, sino en perfecta dependencia del Padre. Nuestro llamado es reflejar ese mismo carácter: dependencia de Dios, humildad ante Dios, fidelidad ante Dios y la verdad. Esta es la exhortación. Examina tu corazón delante de Dios, porque no basta con escuchar la palabra ni con conocer doctrina correcta. La pregunta crucial es: ¿deseas verdaderamente hacer la voluntad de Dios o solo conocerla sin practicarla? Hay muchos que quieren conocer más, pero no quieren rendirse más. Aquí hay un pensamiento muy importante. Guárdate este axioma. Hay muchos que quieren conocer más, pero no quieren rendirse más. En realidad no les interesa obedecer, solo conocer más para dar un testimonio de que son grandes y poderosos, sabios y entendidos. Solo buscan exaltarse a sí mismos, pero no al Señor. Este texto nos llama a una fe genuina que no se queda en lo intelectual, sino que se traduce en obediencia, porque la revelación de Dios no se le da al curioso, sino al rendido. A fin de cuentas, como dice también el axioma, no es cuánto sabes, es cuánto obedeces, lo que marca la diferencia. Así que esta persona que está realmente rendido al Señor rechaza toda tendencia a buscar su propia gloria. El ministerio, la vida cristiana, el servicio, recuerda esto, todo es para la gloria del Señor, para exaltar a Cristo, no a nosotros mismos. Recuerda que el verdadero siervo de Dios no se promociona a sí mismo, porque lo que quiere hacer es reflejar a su Señor. Lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Busca su rostro en todo momento. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, reconociendo que muchas veces hemos querido entender sin obedecer, conocer sin rendirnos, escuchar sin someternos. Padre, danos un corazón dispuesto a hacer tu voluntad, no solo a conocerla. Quita de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia y toda motivación incorrecta. Señor Jesucristo, gracias porque tú no buscaste tu propia gloria, sino la del Padre, aún siendo tu Dios hecho carne y teniendo tu gloria. Pero en tu condición de hombre nos diste el ejemplo de obedecer a Dios y buscar darle la gloria al Padre. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, a vivir en humildad, en obediencia y en la verdad. Danos discernimiento espiritual, pero sobre todo danos un corazón rendido, sensible y obediente. Ayúdanos a seguir tus pasos y tu ejemplo. Que nuestra vida no sea para exaltarnos a nosotros mismos, sino para glorificarte a ti, nuestro Señor Jesucristo, en todo. Tú que eres nuestro Dios, Señor y Salvador. Líbranos de hablar por nuestra propia cuenta y enséñanos a depender completamente de ti. Que en todo lo que hagamos, pensemos y digamos, Señor Jesucristo, tú seas el centro, la razón y la gloria de todo lo que somos y hacemos. Oh, Señor, te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por todo tu amor y tu ayuda a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Bendiciones totales.